Vamos a ir al tema de esta mañana. Hoy voy a hablar acerca del tema la senda de justicia. Esta es una expresión que encontramos en diferentes partes de la Escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, las sendas de justicia. Pero quiero utilizar quizás el texto que más relacionamos con esta frase es el Salmo 23, en el versículo 3, cuando el salmista dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Pero hay otros pasajes que también utilizan esta misma expresión, y uno de ellos es el Salmo capítulo 5, en el versículo número 8. Yo utilizo la Nueva Versión Internacional para el texto que quiero compartir con ustedes, y dice la Escritura: Señor, por causa de mis enemigos, dirígeme en tu justicia. Amén, refiriéndose a la senda de justicia. Endereza tu senda delante de mí. Cada salmo escrito en el libro de los Salmos tiene un contexto, amén, tiene un trasfondo, hay una historia detrás de ese salmo escrito. Hay una situación que está pasando en la vida de quien escribe, ya sea una experiencia espiritual, una experiencia emocional, alguna experiencia de aflicción también. En medio de esa situación de aflicción nacieron muchos salmos. Muchos de los salmos que nosotros leemos nacieron en ese contexto de angustia y de aflicción en el corazón de quien escribe el salmo. Y el Salmo 5 no es la excepción. El Salmo 5 es la oración escrita de un hombre que está atribulado, de un hombre que se siente abrumado por sus adversarios, por sus enemigos, que son descritos, aleluya, como gente corrupta, como personas que dan palabras engañosas, de gente rebelde delante de Dios. Pero también son personas descritas como amantes de la injusticia. De ahí que el salmista eleva su oración, y en su oración él le dice al Señor: por causa de mis enemigos, debido a esta situación de mis adversarios, debido al carácter de la prueba que estoy enfrentando, necesito que pongas dirección a mi vida, necesito que me dirijas en tu justicia, necesito que endereces tu senda delante de mí. El salmista está enfrentando una serie de enemigos con las características que he mencionado anteriormente, pero vale la pena mencionar que cuando el periodo histórico en el que el Salmo 5 se escribe, la mayoría de los estudiosos dicen que David estaba enfrentando ese momento de conspiración que su propio hijo había levantado en su contra. Me refiero a Absalón. Absalón, hijo de David, se había levantado en su contra para arrebatarle el reino. Quería tomar el trono de su padre, y David enfrentaba no solamente a sus enemigos por un lado, sino que también estaba enfrentando a un enemigo, aleluya, que era de su propia sangre. Y pensando un poquito en esto, de pronto David pudiera decir: bueno, sé cómo enfrentarme a mis enemigos por este lado, sé cómo enfrentarme, sé lo que tengo que hacer, sé que me puedo levantar en su contra, puedo arremeter en contra de ellos, pero ¿cómo puedo manejar la situación en contra de mi hijo? ¿Cómo debo de tratar esta situación? Pienso que estos momentos abrumaban a David. Estos momentos, aleluya, le hacían sentir de pronto un ambiente de confusión, sin saber qué hacer, sobre todo cómo tratar la situación con su propio hijo Absalón, a quien cuidaba, a quien amaba, a quien, aleluya, le había dado la vida. Bueno, en ese entorno, en esa situación en la que he mencionado, es que el salmista expresa esta oración. Y cuánta necesidad tenemos usted y yo de hoy en día orar de la misma manera que el salmista oró miles de años atrás. Esta preciosa oración nos es necesaria para nosotros hoy, como lo fue en su momento
para David. Necesitamos orar y decirle al Señor: dirígeme en tu justicia, o como dice la Nueva Traducción Viviente, guíame por el camino correcto, o la traducción lenguaje actual que dice: Dios mío, enséñame a hacer el bien y llévame por el buen camino. Aleluya. Por causa de mis enemigos, gente corrupta, gente rebelde, gente con palabras engañosas, gente amante de la injusticia, David hace un momento de reflexión en su vida y en su oración le dice al Señor: Señor, no permitas que yo actúe como ellos, no permitas que yo termine haciendo lo que ellos hacen, no permitas que yo también caiga en el error. Por eso David ve, aleluya, oportuno el momento de orar a Dios para pedir su guianza y su dirección. Vivimos en un mundo cada vez más acostumbrado y dominado por la injusticia. Lastimosamente, a donde dirijamos nuestros ojos, todos los días vemos cómo la injusticia impera en nuestra sociedad. Por eso es necesario que tú y yo también oremos a Dios, que tú y yo también le digamos al Señor: Señor, guíame en la senda de la rectitud y de la verdad. Que mi vida, que mi carácter, que mis relaciones, que mis actitudes, iglesia, necesitamos decirle al Señor que nuestras motivaciones reflejen su carácter, que nuestras motivaciones, actitudes, palabras, que nuestra vida, aleluya, reflejen obras justas. Que le digamos al Señor: Señor, quiero actuar con justicia, guíame por sendas de justicia. Somos desafiados a procurar llevar el aroma de la justicia en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, en nuestras actitudes y motivaciones. Que el aroma de la justicia se pueda percibir, aleluya, en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a ello? Den un aplauso fuerte al Señor en esta mañana. Me gustan las palabras del profeta Isaías en el capítulo 61, versículo 10. La Nueva Traducción Viviente dice: me llené de alegría en el Señor mi Dios, pues Él me vistió con ropas de salvación. Amén. Él me vistió con ropas de salvación. Hemos sido vestidos con ropas nuevas. ¿Cuántos han sido vestidos con ropas nuevas? Yo he sido vestido con ropas nuevas, las ropas del pecado, las ropas de la maldad, las ropas del orgullo, de la vanidad, las ropas, aleluya, de una vida de impiedad han sido quitadas gracias a la obra de Cristo en la cruz del Calvario, pero también gracias a su muerte en la cruz y su resurrección de la tumba es que hemos sido vestidos con ropas de salvación. Y dice el profeta: y me envolvió en un manto de justicia. Somos desafiados, aleluya, a despedir ese aroma de justicia a donde quiera que tú y yo vamos. Cuando hablamos de la senda de justicia, aleluya, tenemos que preguntarnos cómo podemos caminar por esa senda de justicia. Esta pregunta en la actualidad pudiera, aleluya, no encontrar una respuesta real en la mente natural del ser humano, pero cuando uno va a la Biblia encontramos, aleluya, que caminar por la senda de justicia es posible, que caminar en esa senda correcta, en esa senda de rectitud es posible para ti y para mí. Pero para lograrlo tenemos que entender las siguientes cosas que quiero enumerar en esta tarde. En primer lugar, caminar por la senda de justicia es posible cuando vivimos por la fe la justicia de Dios. Si queremos caminar por sendas de justicia, tenemos que entender, aleluya, esta verdad: vivir por la fe. Vivir por la fe la justicia de Dios, porque las sendas de justicias no se tratan de qué tan bueno soy.
Amén. Algunos piensan y dicen, es que para vivir en esa senda de justicia tienes que ser muy buena persona. Tienes que, aleluya, tener un perfil moral intachable. Tienes que, aleluya, tener una justicia personal intacta. Pero la verdad es que la senda de justicia no se trata de qué tan bueno tú eres. No se trata, aleluya, de qué índice de moralidad tú tengas. No se trata de qué justicia personal, aleluya, tú llegues a practicar. Aleluya, no se trata de nosotros ni de lo que nosotros somos capaces de hacer. Se trata de lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario por usted y por mí. Amén. Se trata de lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario. Esto no quiere decir que vivir vidas moralmente saludables no sea bueno. Es bueno ser buenas personas. Es bueno, aleluya, caminar una vida de moralidad. Aleluya, es bueno tener sentido de justicia personal en todo lo que nosotros hagamos. Pero si queremos caminar por la senda de rectitud que nos marca la palabra, es imposible hacerlo desde ese contexto personal. Es imposible lograrlo porque no somos capaces de lograrlo por nosotros mismos. No somos capaces de ganarnos el cielo por nuestros propios méritos. No somos capaces de agradar a Dios. Aleluya, desde nuestra condición se nos es imposible agradar a Dios. Aleluya, como Él espera. Necesitamos algo más. Necesitamos, mejor dicho, a alguien más. Y ese alguien, aleluya, vino a este mundo, caminó entre nosotros, dice Juan en su evangelio, aleluya, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vino Jesús a este mundo, aleluya, para hacer lo que tú y yo no podíamos hacer. Y entonces, gracias a lo que Él hizo, tú y yo podemos caminar en la senda de justicia. No se trata, aleluya, de qué tan buenos somos, qué tan moralistas somos, qué tanta justicia personal podemos llegar a practicar. Mire, cuando centramos nuestra fe o depositamos nuestra fe en nuestras buenas acciones, eso nos pone en peligro, porque nos pone en una condición en la que podemos llegar a pensar que no necesitamos de Dios. Que no necesitamos de Dios. Jesús acusó ese sentir, ese pensamiento, esa mentalidad en los fariseos, en aquellos hombres religiosos. Jesús, si usted va a Mateo capítulo 7, encontrará que Jesús empieza a denunciar esta situación en estos hombres que habían establecido una serie de reglas externas, de reglas que no se les habían dado en los mandamientos. Habían empezado a acumular reglas de hombres, aleluya, para querer de alguna forma accionar con cosas y decir, bueno, de esta manera puedo ser mejor, puedo ser justo, puedo sacar lo mejor de mí. Y entonces el problema fue que ellos elevaron esas reglas de hombres al mismo nivel de las escrituras y les daban el mismo valor. Y entonces Jesús les dice en el verso 6, hipócritas. Les dice hipócritas. Y en el verso número 8 les dice, han olvidado los mandamientos. Se han olvidado de los mandamientos y solamente cumplen con tradiciones humanas. Los fariseos, aleluya, habían perdido de vista a Dios. Enfocados en sus buenas obras, enfocados en sus buenas acciones, enfocados en su justicia personal, sin darse cuenta, aleluya, se olvidaron y desatendieron, aleluya, lo que Dios quería hacer en sus vidas, el plan de Dios y el propósito de Dios para sus vidas. Y es que, amados hermanos, nos equivocamos cuando pensamos que somos lo suficientemente
suficientemente buenos como para lograrlo por nosotros mismos. Nadie es lo suficientemente bueno como para ganarse un lugar en el cielo por méritos propios. Mire lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 34, versículo 6. Estamos todos, aquí no hay exclusión. Dice, estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. Como las hojas del otoño, nos marchitamos y caemos, y nuestros pecados nos arrasan como el viento. Lo mejor que usted y yo hemos hecho o podemos llegar a ser simplemente no es suficiente. No sirve de nada cuando se trata de alcanzar la vida eterna o el reino de los cielos. Vuelvo a decir, no es que esté mal que usted haga cosas buenas. Qué bueno, aleluya, que usted sea una buena persona. Qué bueno que usted tenga una buena justicia personal. Qué bueno que usted viva una vida moralmente saludable. Pero si usted quiere ir al cielo, aleluya, ser bueno o moralista o tener justicia personal, no es suficiente, porque para ir al cielo necesitamos reconocer lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, porque solamente la sangre del Cordero de Dios nos limpia de todo pecado. Den un aplauso fuerte al Señor. Hay una parábola en Lucas capítulo 18 donde se nos narra la acción de un hombre legalista, un fariseo y otro hombre llamado publicano. Si usted va a Lucas capítulo 18 verso 10 en adelante, encontrará que la Biblia dice: dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos, un publicano. El fariseo, de pie, note esto, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: te agradezco, Dios, que no soy como otros tramposos, pecadores y adúlteros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, dice el verso 13, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo. Note la actitud de vergüenza. Él sabía que lo que había hecho no estaba bien. Él sabía que su vida no agradaba a Dios. Él sabía que estaba avergonzado delante de la presencia de Dios. ¿Cómo poderlo ver? ¿Cómo levantar mi mirada? ¿Cómo puedo yo levantar mi mirada delante del Señor? Y dice que no se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Estas dos ejemplos que se nos da en la parábola, aleluya, nos hacen, nos dan a conocer estas dos perspectivas, nos dan a conocer, amados hermanos, el error en el que el fariseo y la gente religiosa habían caído. El fariseo le decía al Señor: me da tanto gusto que soy tan bueno, me da tanto gusto, estoy tan contento por mí. Todo lo que he hecho por mí mismo, he llegado ahí, soy justo por mí mismo, creo que me he ganado el cielo. El fariseo estaba convencido de que sus buenos actos, aleluya, eran suficientes como para ser merecedor de todo. Cuán equivocado estaba. Él le dijo al Señor: ayuno 2 veces a la semana y doy mi diezmo de todo lo que gano. No es que esto esté mal, no es que ayunar, orar o practicar las disciplinas cristianas esté mal. No, claro que eso es bueno, pero escuche esto: no se trata de lo que hacemos, se trata de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Ahí estaba el fariseo contándole a Dios su propia justicia, contándole a Dios sus propias acciones, contándole a Dios lo bueno que él era. Y hay personas actualmente que pretenden hacer lo mismo.
Hay personas que tratan por sus propios medios, aleluya, agradar a Dios, pensando que de esta manera pueden conseguir, aleluya, entrar y alcanzar la vida eterna. Pero por otro lado, aleluya, como este hombre cobrador de impuestos, este hombre conocido como un publicano, vale la pena señalar que las personas que se encargaban de este tipo de trabajo era considerada por la ciudad, eran consideradas por las personas como los hombres más pecadores de la sociedad. Porque eran tramposos, eran engañadores. Ellos se encargaban de oprimir a su propio pueblo, y por eso los publicanos no eran bien vistos. Por eso él estaba avergonzado cuando sintió la necesidad de acercarse a Dios. Aleluya, a distancia, dice la Biblia. No quería acercarse a los demás porque no quería sufrir el desprecio de la gente o el señalamiento de las personas. Pero cuando estuvo delante de Dios, reconoció su condición, aleluya. Él reconoció el dolor en su corazón de haber fallado, y entonces le dijo al Señor: Señor, ten misericordia de mí. Aleluya, soy un pecador. Soy un pecador, aquí estoy, un pecador necesitado de ti. Mientras que el fariseo decía: no necesito a nadie más, este hombre dijo al Señor: te necesito, necesito que me ayudes. ¿Sabe? La pregunta que Jesús les lanza a sus oyentes es impresionante, porque Cristo les pregunta: ¿quién fue el que realmente de estos dos salió de ese lugar siendo justificado? ¿Quién fue justificado de estos dos? El versículo 14 lo dice claramente: les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. No nos equivoquemos, no se trata de nuestra bondad, no se trata de nuestra bondad, se trata de la bondad del Señor. Se trata de la bondad del Señor. Aleluya, se trata de lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Dijo el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses capítulo 3, versículo 8 al versículo 9. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Y note lo que dice Pablo: ya no me apoyo en mi propia justicia. Ya no me apoyo en mi propia justicia, en mis buenas acciones, aleluya, en mi justicia personal. Dice: ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. No la fe en lo que yo puedo hacer, sino la fe en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pero este pensamiento de Pablo también lo vemos señalado en Romanos capítulo 5 versículo 1. Pablo dice: por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Somos justificados por la fe. No es por obras, no es por buenas acciones. Las buenas acciones son buenas, pero no te justifican delante del Señor. La única forma de ser justificado delante de Dios es a través de la fe en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Es gracias a lo que Cristo hizo por nosotros que personas injustas como usted y como yo somos hechos justos delante de Dios. Las palabras de Pablo a los Efesios en el capítulo 2 versículo 8 al 9 lo dejan bien claro. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Amén. Dios los salvó.
la obra, aleluya, de justificación en sus vidas fue lograda cuando ustedes creyeron. Ustedes no tienen, dice Pablo, ningún mérito en eso. No es algo que ustedes se hayan ganado porque hayan hecho las cosas súper bien o porque se hayan, aleluya, llenado de buenas acciones. No, dice, no tienen ningún mérito en esto ustedes. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros, dice Pablo, puede jactarse de ser salvo, aleluya, por las obras. La senda de justicia no se trata de nuestra bondad, sino de la bondad de Dios que nos fue manifestada desde el cielo a todos nosotros. Dios ha sido bueno con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dios ha sido bueno con nosotros. Y sabe que tenemos un adversario, tenemos un enemigo que a veces quiere venir a sembrar confusión, amén, a nuestra mente, a nuestros pensamientos. Y tú te quieres acercar a Dios y quieres agradarlo y quieres, aleluya, de alguna manera empezar a tener esa relación y crecer en tu relación con Dios. Y el enemigo te empieza a sembrar pensamientos que dicen: no puedes presentarte delante de Dios en esa condición en la que estás. Y empieza a querer recordar, traer a la memoria lo que fuiste en el pasado. Aleluya, tus acciones desagradables delante de los ojos del Señor, tus pecados. Él quiere venir a acusarte constantemente. ¿Por qué? Porque Él quiere sembrar un sentimiento de culpa en tu corazón. Pero en esos momentos tú y yo tenemos que recordar la importancia del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y creer que su obra en la cruz hizo posible aquello que tú y yo no podíamos hacer posibles. Y por eso Pablo dice en Romanos 8:1: ahora pues ninguna condenación, no hay culpa. Ya no hay señalamiento. Si Cristo te ha perdonado, si la sangre de Cristo ha limpiado tu corazón, dice Pablo, ya no hay condenación, ya no hay culpa. Ahora dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Le quiere dar un aplauso al Señor por su obra en la cruz del Calvario? Recuerde las palabras del profeta Isaías: Él me vistió con ropas de salvación y me envolvió en un manto de justicia. Y cuando tú vives por la fe la justicia de Dios, mire a lo que concluye el apóstol Pablo en el verso 33 de Romanos 8: ¿quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Amén. Alaba al Señor por ello. La senda de justicia se puede caminar, aleluya, gracias a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pero también caminar por la senda de justicia es posible cuando desarrollamos un estilo de vida íntegro. Amén. Un estilo de vida íntegro. La senda de justicia es un camino de integridad. Pablo le escribe en su carta a Tito, le dice en el capítulo 2, versículo número 6 en adelante, dice: exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, note esto, mostrando integridad. La integridad es importante. La integridad, aleluya, es importante. ¿Sabe que la intención que el salmista en el capítulo 5 de los Salmos tenía al decirle al Señor: guíame, dirígeme? La intención del salmista era: no me quiero equivocar, no quiero fallar, quiero caminar en integridad, quiero hacer lo que es correcto. Quiero hacer lo que es correcto. Y eso es por eso que cuando el salmista reconoce que Jehová es su pastor, él ve su necesidad de guianza. El salmista David conocía la relación entre oveja y pastor.
Él sabía que el único indicado para decirle a la oveja por qué camino andar, por qué camino conducirse, era precisamente su pastor, porque las ovejas no sabían. Y el camino geográficamente en el que esta historia se lleva a cabo, eran caminos, hermanos, peligrosos, eran caminos donde se transitaban con mucha dificultad, porque si no se caminaban con el debido cuidado o no se conseguía un buen sendero para caminar el rebaño, las ovejas podían rodar hacia una muerte segura. Por eso el salmista dice: tú eres mi pastor y el único que puede guiarme a mí por un camino justo, por la senda de justicia, por el camino correcto, por el camino seguro. Eres tú. Eres tú. La intención del salmista es vivir en integridad. Guíame por el buen camino. Y el carácter justo y la integridad están directamente relacionados. Por eso es importante que nosotros entendamos el valor de esta cualidad, de ser íntegros, de desarrollar un estilo de vida de integridad. La palabra integridad en su significado etimológico quiere decir completo, algo que está completo. Y gracias a la obra de Cristo es que tú y yo hemos sido llamados, aleluya, a vivir completos, sin que nos haga falta absolutamente nada. Otra indicación que se da de la palabra integridad es ser de una sola pieza. Una persona íntegra, hermanos, es de una sola pieza. Por eso es importante que entendamos que en ese sendero de la justicia, en esta senda de justicia a la que somos llamados a transitar, hermanos, el desarrollo de la integridad, aleluya, es importante. Yo quiero mencionar algunas cosas que vale la pena mencionar cuando hablamos de la integridad. En primer lugar, la integridad afecta nuestras relaciones. Ser íntegro va a afectar tu relación con Dios, la forma en la que tú te relacionas con Dios, pero también va a afectar la forma en que tú te relacionas con las demás personas. La Biblia dice claramente, aleluya, en Proverbios capítulo 3 versículo 32, porque el Señor aborrece al perverso, pero al íntegro le brinda su amistad. Aleluya, Dios se amista, Dios se relaciona, Dios, aleluya, tiene buenos tratos con aquellos que desarrollan la integridad, que buscan la integridad, que caminan en integridad. Nuestra relación con Dios va a crecer, aleluya, se va a desarrollar de una manera sana si nosotros, aleluya, caminamos por el camino de la integridad. Necesitamos ser íntegros no solamente para relacionarnos con Dios, sino que también es importante ser íntegros para relacionarnos con las demás personas. Para poder caminar, aleluya, en una buena relación con nuestras amistades, en nuestro hogar, con nuestra familia, con nuestra relación matrimonial, necesitamos integridad. La Biblia nos dice, aleluya, en Lucas capítulo 6, versículo 45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que guardamos en nuestro corazón, lo que anidamos en nuestro corazón, lo que está en nuestro corazón, hermanos, va a salir de nuestros labios, de nuestras, se va a escuchar a través de nuestras palabras, y la gente alrededor nuestro van a ser edificados, aleluya, van a ser ministrados, van a ser bendecidos por nuestras palabras, o van a ser, aleluya, maltratados y golpeados por nuestras palabras, de acuerdo a lo que hay en nuestro corazón. Pero un corazón íntegro sabe tratar a su esposa. Un corazón íntegro sabe tratar a sus hijos. Un corazón íntegro sabe relacionarse con las demás personas. Sabe asumir la responsabilidad de lo que dice. Sabe, aleluya, asumir la responsabilidad de los tratos que hace. Amén. Antes, aleluya, valía con tu palabra.
Valía con decir: te doy mi palabra de que voy a cumplir con el trato que hemos establecido. Hoy tenemos que hacer firmas de no sé qué tantas hojas, porque nadie se cree la palabra de nadie. ¿Por qué? Por la falta de integridad. Por la falta de integridad. Hay civilizaciones, hay sociedades donde la integridad, hermanos, es una cualidad que se promueve. No recuerdo en qué país, si no me equivoco, no quiero fallar, pero parece que es Suiza. Los rancheros hacen sus productos y los sacan a la venta a las afueras de sus casas y ponen un puesto con una caja donde usted puede llegar, agarrar los quesos, pagar y luego darse el cambio si usted necesita. ¿Cómo ve? ¿Cuántos quieren tener esto por acá? ¡Qué diferente! ¿Por qué se puede hacer? Porque hay lugares donde puedes dormir con las ventanas abiertas. Porque hay lugares donde no necesitas poner alarma, sistema de alarma. Porque hay lugares donde puedes dejar tu carro con las llaves puestas y cuando amanece te lo vas a encontrar en el mismo lugar. ¿Sabe por qué? Porque hay gente íntegra. Porque hay gente que busca ser íntegro. Cuando hay integridad, hermanos, hay buenas relaciones, hay buenos tratos. Tú te vas a poder relacionar con Dios y vas a amistad con Dios, pero también vas a tener buenas relaciones con tus compañeros en el trabajo, con tus amigos en la escuela, con tus vecinos. La integridad afecta la forma en la que nosotros nos relacionamos. También nos brinda estabilidad. Aleluya, voy a avanzar un poquito aquí. El Salmo 15, versículo 5 dice: quien su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas, dice, no resbalará jamás. No hay lugar para, aleluya, resbalar. Hay estabilidad. La integridad de Jehová conviene en nuestra casa. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando hay integridad en el hogar, hermanos, no hay forma de que resbale la familia. También es una decisión de todos los días. Todos los días. La integridad es una decisión que debemos nosotros, aleluya, que debemos nosotros honrar, ser íntegros todos los días. El salmista lo decía en el Salmo 101, verso 2: tendré cuidado de llevar una vida intachable. Eso es ser íntegro. De llevar una vida intachable, de ser de una sola pieza. No de que aquí en la iglesia soy alguien y fuera de la iglesia soy otra persona. No que en mi casa soy alguien y fuera de mi casa soy otra persona. No cuando estoy rodeado de personas soy alguien y cuando no hay nadie soy otra persona. Cuando somos íntegros en nuestro proceder, amado hermano, tendremos el cuidado, tendremos, aleluya, la actitud de honrar, la decisión de no fallar, de no, aleluya, equivocarnos en nuestras decisiones, de siempre buscar la guianza y la dirección de Dios en nuestras vidas. ¿Cuándo vendrás a ayudarme? Dice esta pregunta. Viviré con integridad en mi propio hogar. La integridad, aleluya, es una decisión que debemos de tomar todos los días. También produce confianza. Voy un poco más rápido. Produce confianza. Proverbios 10, versículo 9. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Y también provee dirección. Cuando hay integridad en el corazón de las personas, hay dirección de parte de Dios. Proverbios capítulo 11, versículo 3 dice: la integridad de los rectos los encaminará. Cuando tú eres una persona íntegra, cuando hay un desarrollo de integridad en tu corazón, tendrás la dirección necesaria, aleluya, en cada circunstancia de la vida. Me gusta lo que dice el proverbista en el capítulo 11, versículo 6. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. Entonces, somos llamados a caminar por la senda de justicia. Pero para ello necesitamos vivir por la fe la justicia de Dios. Pero también necesitamos desarrollar un estilo de vida íntegro. Por último, número 3, pasen los músicos por favor. También es necesario,
aleluya, caminar por la senda de justicia es posible obedeciendo la palabra de Dios. Cada vez que tú obedeces, la palabra de Dios, aleluya, estás caminando por la senda de justicia. ¿Sabe que en los términos hebreos la senda de justicia se refiere a la senda correcta o las sendas rectas, las cuales señalan un sendero claramente marcado o bien definido? Vuelvo a lo que decía el salmista en el Salmo 23, versículo 3: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. El buen pastor sabía reconocer el sendero correcto por el cual debía conducir su rebaño con seguridad. Pero ¿sabe qué? Las ovejas, como todo el mundo sabe, son criaturas testarudas y obstinadas. Amén. Me refiero a las ovejitas, ¿verdad? A las ovejitas, a los animalitos. Son criaturas testarudas. Amén. Son animalitos, aleluya, que a veces quieren hacer lo que ellas quieren. Entonces el pastor tenía que guiarlas, porque por sí mismas no podían llegar a un lugar o caminar por un camino seguro para poder ser apacentadas, para poder ser llevados a los campos donde habían de alimentarse. Entonces el pastor, aleluya, tenía que guiarlas, porque si no, inevitablemente ellas iban a deambular en una dirección equivocada. ¿Qué es lo que hacía el pastor? El pastor, hermano, se adelantaba a ellas para que ellas lo vieran, para que ellas tuvieran la referencia de su pastor y entonces saber hacia dónde se tenían que dirigir, porque si no tenían al pastor como referencia, podían perder el camino, podían salirse del camino, aleluya, hacia su propia muerte, hacia la muerte segura. ¿Sabe qué dice el profeta Isaías en el capítulo 53? Dice que somos como ovejas. Así nos compara. Amén. No por los testarudos, aunque no diga amén, ¿verdad? No por los obstinados que a veces somos, que queremos salirnos con la nuestra, queremos hacer lo que nosotros queremos hacer. Pero dice el profeta Isaías: somos como ovejas, cada cual nos descarriamos por nuestro propio camino. Somos como ovejas que perdimos el rumbo. Jueces capítulo 21 versículo 25 dice, aleluya, que cada uno hacía lo que bien le parecía. El pueblo de Israel, aleluya, en tiempos de los jueces terminó haciendo, aleluya, lo que bien les parecía. Una oveja sin pastor, aleluya, equivoca con seguridad el camino. Por eso el salmista David dice: Jehová, tú eres mi pastor, necesito que tú me guíes, necesito que tú me dirijas, porque si alguien me puede guiar eres tú. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él es nuestro pastor que sale a nuestro encuentro. Él es nuestro pastor que sigue buscándonos. Él es nuestro pastor, aleluya, que no se cansa de venir a nosotros, porque Él sabe que por nosotros mismos perderemos el camino. Pero cuando Él está delante de nosotros, con seguridad, Él confortará nuestra alma y nos guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Y cómo te guía el Señor? ¿Y cómo nos guía el Señor? Dios nos ha dado su palabra. La palabra del Señor, según el Salmo 19 versículo 7, dice: las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Obedeciendo la palabra de Dios es que tú y yo podemos ser guiados por las sendas de justicia. El Salmo 119 versículo 105 dice: tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Necesitamos ser guiados por el Señor a través de su palabra. Cada vez que obedezco su palabra, recibo la guianza necesaria.
y la dirección correcta, aleluya, para caminar por las sendas de justicia. Pero ¿sabe qué? La palabra no solamente me muestra el camino por el cual debo de andar, la palabra también me da la protección que necesito. Amén, porque nuestros enemigos, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero la palabra del Señor me brinda la protección que yo necesito para poder seguir adelante. Cuando Pablo se refiere a la justicia, él considera uno de los elementos que utilizaban los soldados romanos cuando salían a la guerra. Ellos se ponían todo su atuendo, toda su armadura. Se ponían las sandalias, se ponían, aleluya, el yelmo, el escudo, se ponían la espada. Pero dentro de todos esos elementos, Pablo menciona la coraza. Y a la coraza le da, aleluya, el sentido cuando habla de la justicia. Y entonces la llama la coraza de justicia. Cuando Él nos dice vístanse con toda la armadura de Dios, aleluya, más adelante Él dice en su carta a los Efesios capítulo 6 versículo 10 en adelante, Pablo dice y que nos tenemos que vestir con la coraza de justicia. ¿Por qué la coraza? ¿Por qué utiliza Pablo la coraza? Bueno, porque la coraza, aleluya, en un soldado lo protegía en el área torácica. Amén. Es decir, protegía sus órganos vitales. En la superficie o en la parte de arriba, aleluya, protegía el corazón del soldado. Pero en la parte de abajo de la coraza protegía los órganos que estaban en lo que los judíos llamaban las entrañas del cuerpo. Amén. En las entrañas del cuerpo, ahí estaban los otros órganos vitales. Entonces protegía el corazón, pero también protegía las entrañas, donde estaba el resto de los órganos vitales de todo ser humano, donde están todos los órganos vitales de todo ser humano. Pero entonces esto simboliza algo interesante, porque el corazón y las entrañas para los judíos tenían un sentido interesante. El corazón, aleluya, representa o simboliza los pensamientos y la voluntad del ser humano. Pablo lo que está diciendo es que tienes que proteger tus pensamientos, tienes que proteger tu voluntad, porque el enemigo te va a atacar. Satanás está maquinando y está, aleluya, desarrollando estrategias, aleluya, para dañar la forma en la que tú piensas y para dañar la forma, aleluya, que le das a tu voluntad. Aleluya, necesitamos protegernos con la coraza de justicia. Necesitamos blindar nuestro corazón, dice el proverbista, sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón. Otras versiones de ese mismo texto dicen guarda tus pensamientos. ¿Por qué? Porque en el corazón representa o simboliza los pensamientos y la voluntad del ser humano. Pero la coraza no solamente cubría, aleluya, el corazón, sino que también cubría, aleluya, las entrañas. Y para los judíos las entrañas simbolizaban las emociones y los sentimientos. Las emociones y los sentimientos. Hay gente que cuando se enamoró empezó a sentir como mariposas en el estómago. Amén. Y dice usted, ay, siento que me estoy enamorando. Las emociones, los sentimientos estaban simbolizados por las entrañas. Así que el soldado protegía, aleluya, con la coraza su corazón, pero también sus entrañas. Tú y yo necesitamos la coraza de justicia.
Necesitamos la coraza de justicia, y cada vez que obedecemos la palabra del Señor estamos protegiendo nuestros pensamientos, estamos protegiendo nuestro corazón. Aleluya, nuestra voluntad es protegida por la palabra del Señor. La palabra de Dios nos protege de todos esos pensamientos que el enemigo está queriendo sembrar en nuestra mente para cambiar nuestra forma de actuar, para cambiar nuestra forma de hablar, nuestra forma, aleluya, de decidir. Necesitamos proteger nuestro corazón, pero también necesitamos proteger nuestros sentimientos y nuestras emociones, porque en esas dos áreas Satanás te va a atacar. En alguna de esas dos áreas el enemigo está buscando de qué forma él puede dañarte. Él puede, aleluya, hacer algo malo en tu vida. Por eso necesitamos, aleluya, la coraza de justicia. Necesitamos la palabra del Señor. La palabra de Dios nos enseña el camino que debemos de andar, pero también nos protege de cualquier artimaña del enemigo. Mire lo que dice el salmista, y con esto estoy terminando. El Salmo 119, versículo 11. El salmista dice: he guardado tu palabra en mi corazón. He guardado tu palabra en mi corazón. Y cuando tú guardas la palabra del Señor en tu corazón, dice el salmista, para no pecar contra ti. Siempre que obedeces la palabra del Señor, antes de cualquier mala decisión, antes de cualquier mal paso que estás invitado a dar, antes de cualquier momento para ceder a la tentación en tu vida, vas a tener la oportunidad de obedecer la palabra o de desobedecer la palabra. Siempre va a haber ese momento. A lo mejor es un instante, un segundo, pero siempre vas a tener la oportunidad de desobedecer o de obedecer la palabra de Dios. Si usted quiere proteger su corazón, si usted quiere proteger sus emociones y sentimientos, usted necesita tener claro la importancia de obedecer la palabra del Señor. Póngase de pie conmigo, por favor. Vivimos en un ambiente donde la injusticia parece tomar el control. Pero el Señor en esta tarde nos está invitando, nos desafía a caminar por la senda de justicia. Proverbios 11, versículo 4 al 6 dice: en el día de la ira de nada sirve ser rico, pero la justicia libra de la muerte. La justicia endereza el camino de los íntegros, pero la maldad hace caer a los impíos. La injusticia libra a los justos, pero la codicia atrapa a los falsos. Dios nos está invitando a caminar por la senda de justicia. Y practicar la justicia, iglesia, trae todo tipo de bendiciones a nuestras vidas. Ser justo encuentra muchas bendiciones en la palabra del Señor. Por leer algunas citas, el justo será coronado de bendiciones. El justo, dice, florecerá como la palmera. El Señor dirige los pasos del justo. El que sostiene a los justos es Jehová, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones. Pero también dice que aunque muchas sean las aflicciones del justo, de todas ellas, o como dice otra versión, de cada una de ellas, le va a librar el Señor. Y yo lo creo. Y yo lo creo. Y yo lo creo. A veces te ves tentado a caminar por otro tipo de caminos, pero ten cuidado. Hay caminos que al hombre parecen derechos, pero el final, dice la palabra del Señor, son caminos de muerte. Hoy tenemos que decidir. Hoy tenemos que tomar una decisión. Aleluya, las mismas palabras que oraba el salmista: Señor, guíame por el buen camino, guíame por el camino correcto. Es la oración que en esta mañana, en esta tarde, el Señor nos está invitando a hacer. Ahí donde usted está, cierre sus ojos en el nombre del Señor. Cierre sus ojos por un momento.